Dios les bendiga, mis hermanos. Sean bienvenidos una vez más a este canal donde recibimos la bendición de nuestro Dios para cada una de nuestras vidas. En esta hora nos disponemos a realizar un nuevo estudio con el tema que habrá de compartirse este próximo día sábado en cada una de las células. Por lo tanto, vamos a disponer a leer la palabra de nuestro Dios. Y el tema para este próximo día sábado es un trato especial y particular. Y la lectura bíblica la tenemos en el libro de Génesis capítulo 19, de los versículos 27 al 29. Vamos a leer la palabra de nuestro Señor. Dice la palabra de nuestro Dios: Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró. Y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por la bendición que nos concede, Señor, de servirte, de pregonar tu palabra, y por el lugar en el cual nos has ubicado para hablar de ti. En esta hora nos disponemos a meditar en tu palabra. Este tema, Señor, que vamos a compartir en cada una de las reuniones en este próximo día sábado. Te pedimos que nos des tu palabra, que nos bendigas con ella a nosotros, que nos bendigas con ella a nosotros primeramente, que nos llenes de tu palabra para llevar a los que habrán de escucharla, Señor, una bendición grande, la cual tú has preparado para que sea servida a cada una de esas vidas que habrán de escucharla. Bendito Padre Celestial, te pedimos que dejes esta bendición a cada corazón de cada uno de los servidores que se disponen a prepararse para llevar un mensaje, una enseñanza que sea efectiva para que sean alcanzadas las vidas que necesitan escuchar de ti y conocerte. Gracias, Señor. Amén y amén. Y el tema que tenemos para esta semana, les decía, mis hermanos, que es un trato especial y particular. La verdad central dice: Dios tiene un propósito especial y particular con cada ser humano. Amén. Esta porción que hemos leído, mis hermanos, es un relato de cómo destruyó nuestro Señor las ciudades de Sodoma y Gomorra, y los acontecimientos que se dieron alrededor de ese suceso. Unas ciudades que habían alcanzado la maldad, que esas maldades habían alcanzado el furor de Dios. Y encontramos en medio de esa ciudad a un hombre, al sobrino de Abraham, a Lot, quien de pronto se ve involucrado también en medio de tales acontecimientos. Pero también, por otro lado, la porción nos relata cómo Abraham también había visto desde el lugar donde había estado con Dios el humo que salía de la destrucción de aquellas ciudades. La experiencia que pasó Lot en medio de esa ciudad no fue una experiencia sencilla, mis hermanos, pero tuvo que pasar por ese momento debido a las decisiones previas que había tomado en su vida, las cuales le habían llevado a poner en peligro su vida y la vida de su familia. Pero también encontramos cómo la intercesión de un hombre justo permitió que Lot lograra escapar de ese juicio que cayó sobre esas dos ciudades. Por lo tanto, veamos, mis hermanos, esas decisiones que fue tomando Lot y que lo llevaron a verse en medio de un peligro inminente, y cómo estuvo a punto de perecer juntamente con los hacedores de maldad. El punto número 1 dice: las consecuencias de una relación frágil. Para este punto número 1, la guía de estudio no establece un versículo de referencia, pero para desarrollar este punto número 1, mis hermanos, analizamos la vida de Lot y hagamos remembranza de dónde venía Lot y cómo fue a terminar viviendo en las ciudades de Sodoma y Gomorra. Recordemos que Lot era sobrino de Abraham, y cuando Abraham vivía en Caldea con su parentela y escuchó la voz de Dios diciéndole que saliera de ahí, que fuera a la tierra que él le diría, Abraham salió
pero salió con su sobrino Lot. Seguramente Abraham expuso las razones por las cuales dejaba esa tierra allá en Caldea, y seguramente compartió la experiencia de haber escuchado la voz de Dios y de las primeras revelaciones que Dios le estaba haciendo acerca del llamado que le había hecho, de por qué le estaba haciendo ese llamado. Lot quiso ir con él. Y en esa travesía hacia la tierra que Dios le había establecido y el andar por ella, en esa travesía Abraham buscaba el rostro de Dios, invocaba el nombre de Dios. Y de cada una de esas experiencias, Lot fue testigo seguramente. El corazón de Abraham, en medio de cada experiencia, su corazón iba afirmándose y creciendo en la confianza en Dios, determinado, llegando a determinarse a ser un varón de Dios, un hombre para Dios. Testigo de ese crecimiento espiritual fue su sobrino Lot, y seguramente vio cómo invocaba a Jehová, cómo ofrecía holocaustos, y ver también la respuesta de Dios. Cuando Abraham tuvo algún tiempo ya viviendo, caminando por la tierra que Dios le había establecido, ya era reconocido por los habitantes de esa región como aquel hombre que invocaba a un Dios diferente. Y seguramente le veían a él como ese hombre que estaba dedicado a Dios. Y quizás los moradores de esa tierra lo reconocían a Abraham y a toda la familia que le acompañaba. Pero al examinar la vida de Lot nos damos cuenta que Lot solamente había sido un espectador. Y aunque había tenido grandes experiencias a través de su tío Abraham, no había abierto completamente su corazón para rendirse al Dios viviente, sino que siempre había mantenido sus intereses personales por encima de toda la revelación que había obtenido a través de su tío Abraham. De manera que Lot pudo haber estado en cada una de las celebraciones que Abraham hacía en la búsqueda de Dios e invocar su nombre. Seguramente escuchaba a Abraham alabar a Dios, de meditar en sus promesas y de cómo estaba determinado en esperar en Dios y en creerle a Dios en esperanza contra esperanza. Pero aunque estaba todo el tiempo Lot junto a su tío, y era en ocasiones, o quizás en cada una de ellas, un partícipe de las ceremonias, esa relación que tuvo con Dios fue muy frágil. Posteriormente encontramos a Lot y sus pastores teniendo disputa con su tío Abraham por las tierras a donde pastar cada uno su ganado, de manera que tienen que separarse, y Lot escoge la llanura del Jordán, poniendo primeramente intereses particulares y económicos, alejándose de aquella tierra donde allí se había manifestado la presencia y la visitación de Dios, y buscaba lo que él veía como una tierra prometedora, una tierra de pastos verdes para su ganado, considerando que iba a multiplicar sus bienes. Pero dice la palabra que poco a poco se iba acercando hacia las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y ahora lo encontramos viviendo dentro de las ciudades. ¿A dónde quedaron los principios? ¿A dónde quedó el conocimiento de Dios? ¿A dónde quedó la labor a la cual él se dedicaba? Porque él era un pastor de ganado. Y con esa visión es que escogió la llanura del Jordán. Pero ya no está en la llanura del Jordán, sino que está dentro de una ciudad. ¿Acaso iba a encontrar pastos verdes dentro de una ciudad? Pues hermanos, dentro de nuestras familias tenemos miembros que son testigos de nuestra experiencia con Dios. Algunos han nacido en nuestros hogares como nuestros hijos, quienes han vivido con nosotros, quienes viven con nosotros y nos acompañan a la iglesia y participan en las liturgias de la congregación. Las comunidades nos ven como cristianos, pero esas personas, como nuestra parentela, tienen una relación íntima con Dios, una determinación por Dios. O nosotros, en la relación con nuestro Dios, es una relación estrecha y fuerte con Él, muy íntima, con un corazón determinado hacia Dios, hacia Cristo Jesús, o es frágil, o es frágil. Con mucha tristeza vemos como hijos de siervos fieles a nuestro Señor
y consagrados hacia nuestro Señor, cuando tienen la edad para tomar sus propias decisiones, abandonan el camino del Evangelio, porque sus relaciones con Dios fueron muy frágiles. O aún cristianos que llegaron hasta a ostentar privilegios en la iglesia, posteriormente lo vemos completamente alejado de Dios y con actitudes y acciones completamente diferentes a la voluntad de Dios. Y otros, al grado de hasta apostatar de la fe, debido a que sus relaciones con Dios fueron frágiles. Esa fragilidad en el corazón del que ha disfrutado de experiencias con Dios, pero que no ha tenido una determinación por Cristo Jesús, lo lleva a exponerse a peligros, a tener consecuencias devastadoras, muchos de ellos, por causa de no valorar el inmenso privilegio que nuestro Señor concede a cada uno de aquellos que tienen la oportunidad de escuchar de Él, de tener una experiencia con Él, de tener también la oportunidad aún de haber trabajado para nuestro Señor. En aquellas regiones cualquiera podría decir de Lot: él también es un creyente del Dios de Abraham, él también es un adorador de ese Dios, él también es un seguidor, porque caminaba bajo la sombra de su tío Abraham, pero su corazón no estaba comprometido, pero no había una relación íntima, y si la había, era muy frágil, lo que lo lleva a exponerse a grandes peligros, como le puede llevar a cualquiera que de igual manera no tiene una determinación y una decisión contundente de creerle a Dios y seguirle en medio de toda adversidad, de toda prueba, de todo ataque, de todo problema, de toda necesidad, pero seguirle y servirle y creerle a Dios, como Abraham le creyó a Dios. Y dice la palabra que le creyó en esperanza contra esperanza, pero sabemos que fiel es nuestro Señor, y que el que sabe esperar en Él, el que confía en Dios, habrá de recibir la recompensa de la fe depositada en el Dios viviente. El punto número 2 dice: consecuencias familiares de una decisión errada. Y para este punto número 2 tenemos como referencia los versículos 14 y 15 de este capítulo 19, siempre, mis hermanos. Nos dice: entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas, que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Al recibir la noticia Lot de que aquella ciudad iba a ser destruida, él va en búsqueda de los que iban a tomar por esposa a sus hijas. Ahora él está sabedor de un inminente peligro que recae sobre aquella ciudad, y hay que salir inmediatamente de ahí. Lot no era nativo de esa ciudad. Había llegado ahí acercándose poco a poco. Aquella era una ciudad de pecado, de perdición, de gran maldad. Y con el conocimiento que Lot tenía a través de las experiencias vividas con su tío Abraham, Lot debería mantener principios que mantuvieran e hicieran la diferencia entre él y los moradores de esa ciudad. Pero vemos en esta porción que hemos leído que había comenzado Lot a establecer vínculos familiares con los habitantes de esa ciudad, y va en búsqueda de estas personas, de estos hombres que llegarían a ser los yernos de él, para que escaparan a darles a conocer esta noticia de la cual solamente él era sabedor, de que venía un castigo, de que venía un juicio. Pero ¿qué hicieron los yernos de él cuando él les anunciaba de que venía un castigo, que Dios iba a destruir la ciudad? Dice que les pareció a ellos como que se burlaba. ¿Por qué no le creyeron? Porque no había dado testimonio de que creía en un Dios justo,
porque no daba evidencia de que tenía unos principios diferentes a los que se manejaban en esa ciudad. Porque si él tenía este conocimiento de un castigo sobre la maldad de esa ciudad, ¿por qué él se había comprometido con personas que vivían en esa ciudad siendo malas? ¿Por qué había dado sus hijas en compromiso a habitantes de esa ciudad que vivía fuera de los principios que ahora él decía tener y que por los cuales había recibido esta noticia y que iba a escapar de esa ciudad y les invitaba a que huyeran también? Prácticamente a sus yernos les pareció un hipócrita, porque ahora surgen principios, unos destellos de espiritualidad, unos destellos de creer en un Dios, de creer en el Dios viviente, de creer en el Dios justo, pero no había vivido conforme a todo ese conocimiento que tenía y a las experiencias que había tenido cuando vivía con su tío Abraham. El llegar a aquella ciudad, el ir a vivir a esas ciudades, esa decisión fue una decisión equivocada, una decisión errada por parte de Lot, lo que le lleva a poner en peligro a su familia, porque no solamente llega por intereses económicos, sino que comienza a arraigarse en ese lugar. Al final de aquella tarde, los dos ángeles que iban a destruir la ciudad llegaron a Sodoma y Gomorra. Dice la palabra de nuestro Dios que a la caída de la tarde llegaron los ángeles a la ciudad de Sodoma, y a la entrada de la ciudad estaba Lot sentado, y lo fue a recibir, y se inclinó hacia el suelo delante de ellos, y los invitó a que posaran en la casa de él, ofreciéndoles hospitalidad. Seguramente el final de aquel día, al caer la tarde, para Lot era un día más que termina, un día más en el cual realiza sus actividades acostumbradas, y bien pudo no darse cuenta de lo que iba a suceder, que estaba bajo un gran peligro, él y su familia. Sin darse cuenta estaba ya viviendo consecuencias de las decisiones equivocadas que había tomado. Faltaban horas para la destrucción de esa ciudad, pero todo transcurría hasta ese momento de manera normal, como siempre había transcurrido en esa ciudad. Toda la práctica de pecado, de maldad, de injusticia, realizada por grandes y pequeños, y Lot ahí en medio de todo eso, habitando ahí con su familia, juntamente con su familia. Mis hermanos y amigos que nos escuchan, si nuestro Señor, en su gran misericordia, le ha concedido la oportunidad que escuche de Él, que escuche su palabra, que conozca acerca de Cristo Jesús, de su sacrificio, de su muerte, y de que Él murió tomando su lugar para que usted sea libre de la condenación eterna. Todo ese conocimiento es una revelación que nuestro Señor ha dado a su vida acerca de Él, como lo hizo con Lot por medio de su tío Abraham. Pero nuestro Señor se revela a cada vida y permite que llegue el conocimiento de Él, de su palabra, para que nos acerquemos a Él y nos definamos por Cristo Jesús. Y que tomemos una decisión por seguirle a Dios y seguir el camino que Dios tiene establecido, para que permanezcamos en su presencia y en la comunión con Él, y en el camino que lleva a salvación y vida eterna. Y que no abandonemos el lugar donde Él se presentó delante de nosotros, y nos vayamos por regiones y por valles que para nosotros puedan parecernos rectos, o aún puedan parecernos buenos, pero su final sea de muerte, como vemos en el caso de Lot, que tomó una decisión errada y está en inminente peligro de morir. ¿Cuántos habrán escuchado de Dios? ¿Cuántos habrán escuchado de Cristo Jesús? ¿Cuántos habrán escuchado de su perdón? ¿Cuántos habrán escuchado de su misericordia? ¿Cuántos habrán escuchado de su amor? ¿Cuántos habrán escuchado la voz de Cristo Jesús invitándoles a acercarse a Él? Y tienen todo ese conocimiento, pero lo están manejando solamente como una información, y han ido a acomodarse y a acomodar sus vidas juntamente con las de su familia en destinos que no tienen ninguna relación con Dios, porque tomaron la decisión errada de vivir su vida conforme al vaivén de este mundo. Hay muchos sentados en un bar viviendo una vida de desobediencia, y hace mucho tiempo que Dios les está llamando, que nuestro Señor se reveló a ellos, pero tomaron la decisión de bajar a un valle completamente alejado de Dios.
Otros han optado por caminos de desobediencia, porque prefirieron la presión, atender a la presión de las amistades, a la presión social, y saben que esa conducta es completamente desagradable a Dios, y su corazón lo sabe muy bien, pero se han adaptado a esa manera de vivir desagradable a Dios, aun a pesar de que nuestro Señor ya se les reveló para que se determinaran a vivir para Él. La sombra de destrucción ya se cernía sobre la ciudad. Era el último atardecer, la última caída del sol sobre aquella ciudad. Y ahí estaba este hombre que había conocido de Dios y escuchado de Él, y había visto cómo se le adoraba, cómo se le invocaba, cómo se le buscaba, pero estaba ahí, en medio de toda esa maldad. Amigo, si usted sabe invocar a Cristo Jesús, si usted sabe invocar a Dios, es porque nuestro Señor le está dando la oportunidad de escapar de los juicios que vienen sobre este mundo. Si nuestro Señor se reveló a su vida, es porque Él está dando una oportunidad para que usted no perezca juntamente con este mundo, porque graves consecuencias hay sobre las decisiones erradas que tomemos al no considerar la misericordia que Dios ha tenido sobre nuestras vidas y decidimos posponerle, dejarlo para más adelante o simplemente no atender, no reconociendo que es la misericordia de Dios operando sobre la vida de todos aquellos a los cuales Él se les revela. Y cada uno de nosotros, cada persona, nuestro Señor se le ha revelado de una manera muy particular. Que el Espíritu de Dios en esta hora toque su corazón para que le diga desde cuándo nuestro Señor le ha estado llamando y que le está esperando para que sea consecuente y comience a actuar con esa revelación que Dios ha tenido en su gran misericordia sobre su vida. El punto número 3 dice, el fruto de la intercesión. Y para este punto número 3 tenemos como referencia el versículo número 29, que nos dice, así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Había una determinación por destruir aquella ciudad. El juicio había sido dado, no había marcha atrás. Pero dice el versículo 29 que cuando Dios destruyó estas ciudades, Dios se acordó ¿de quién? De Abraham. Y al acordarse de Abraham, ¿qué hizo nuestro Señor? Envió fuera de estas ciudades a Lot, juntamente con su familia. Pero ¿qué es lo que recordó Dios al acordarse de Abraham? De la intercesión que Abraham hizo por los justos que hubieran en estas ciudades que Dios iba a destruir. Vemos que ese día, previo a la destrucción, Dios, nuestro Señor, juntamente con 2 ángeles, visitó a Abraham en su tienda. Le dio la promesa de que iba a ser padre de familia, que iba a ser una nación grande. Abraham compartió la mesa con nuestro Señor y los ángeles. Y al despedirse y acompañar a Abraham, a nuestro Señor, un trecho más por el camino, nuestro Señor le dice, encubriré a Abraham lo que voy a hacer. Siendo Abraham padre de una gran nación y en el cual serán benditas todas las naciones de la tierra. Y nuestro Señor le revela que va a destruir estas ciudades. Y aquí viene la intercesión de Abraham. Y en su intercesión Abraham comienza con una pregunta y le dice, ¿destruirás también al justo con el impío? Le dice, quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Pero nuestro Señor le dice, si hubiera 50, no lo destruiría. Le dice, lejos esté de ti el hacer morir al justo juntamente con el impío, le dice Abraham. Pero dice nuevamente Abraham, tal vez hay 40 justos, ¿la destruirás por esos 40? Nuestro Señor le dice que si hubieran 40 justos no la destruiría. Y sigue Abraham intercediendo que si no son 40 quizás haya 30.
Pero nuestro Señor le dice, si hubiera 30 no la destruiría, pero está determinado a destruirla, por lo tanto le está diciendo, no hay justos. Y va intercediendo por 30, por 20 justos, por 10 si hubiera, no la destruiría. Abraham intercedía en su súplica pidiendo misericordia, que nuestro Señor concediera la oportunidad a aquellos que no participaran de las maldades que había en esa ciudad. Una intercesión que llevaba también la intención de salvar a su sobrino Lot y su familia. Y llegado el momento de la destrucción, dice la palabra de nuestro Dios, que Jehová se acordó de Abraham. ¿Y qué hizo? Envió fuera a Lot de en medio de la destrucción. Lo hizo salir para que no estuviera en medio de aquella destrucción. Mis hermanos, hay poder en la intercesión. Si usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, hay poder en su intercesión. Interceda por sus hijos, interceda por sus hijas, interceda por su parentela, interceda por su cónyuge no convertido, interceda por los que se pierden. Nuestro Señor tuvo misericordia de esta familia, la familia de Lot, y los hace salir bajo un grave peligro de muerte. Tenía que salir lo más rápido posible de esa ciudad, no demorar, únicamente salir con lo que pudieran únicamente poder cargar y nada más. Él había llegado con la intención de crecer económicamente, de prosperar económicamente, materialmente, llegar a ser un hombre poderoso, pero había llegado a poner su esperanza, su confianza únicamente a un nivel terrenal, y tuvo que salir, y prácticamente lo sacaron de la mano los ángeles para que escapara de esa destrucción, y fue a terminar viviendo en una cueva, porque todo aquello en lo cual él había puesto su esperanza y su confianza fue consumido por Dios. La intercesión de Abraham fue escuchada por Dios, por lo cual pudo escapar de la destrucción, sin nada y prácticamente desnudo, pues no pudo llevar nada de lo adquirido, porque todo era vano, porque no procedía de la confianza y de la bendición de Dios, pero escapó del juicio que cayó en esa ciudad, obtuvo el fruto de la intercesión de un hombre justo, de su tío Abraham. Vemos cuán poderosa también es la intercesión. Es necesario que no cesemos de interceder y que nuestra confianza esté puesta en Cristo Jesús, de ser consecuentes en la fe que profesamos tener en Cristo Jesús, de poner nuestra confianza en Dios y únicamente en Dios y depender de Él y ser fieles a Él, manteniéndonos en sus caminos, perseverando en Él y en su bendita palabra. Y aunque haya muchos ofrecimientos alrededor nuestro para que optemos por caminos que parecen que son más fáciles, donde todo se podría obtener de una manera rápida, fácil, y donde ante nuestros ojos podría parecer que vamos a prosperar rápidamente, al final nos damos cuenta de que todo es vanidad de vanidades y que todo perece. Pero dice la palabra de nuestro Señor, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Amén. Bendito sea nuestro Señor Jesús. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por esta oportunidad que me has concedido de compartir tu palabra. Te suplico, mi Señor, que tu Espíritu Santo la desarrolle de una mejor manera en cada uno de los corazones que la habrán de escuchar para compartirla con otros. Te suplico que bendigas la vida de tus siervos y de tus siervas y que los respaldes en esta obra de llevar tu palabra. Gracias, Señor, por tomarnos en cuenta y poder ser ese canal por medio del cual tú bendices a otras vidas. Te pedimos que bendigas las reuniones, que lleves, mi Dios bendito, a los invitados, que encamines sus pasos, salva las vidas, Señor, y te pedimos que sean afirmados los corazones de cada uno de los oyentes, de nuestras parentelas, Señor, de nuestros hijos, de nuestras hijas, de los esposos, de cada cónyuge, que sean afirmados los corazones para que puedan permanecer constantemente en tus caminos con un vínculo muy estrecho y fuerte a ti, Señor, y un corazón definido
por ti, bendito Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga.